Y también, en una primera parte, vamos a abordar una cuestión de carácter jurídico literario, podríamos decir así, porque ha existido un conflicto de autores y escritores nacionales sobre un tema que ya vamos a conocer con sus propios protagonistas, pero les adelantamos. ¿Ha sido una manipulación de la Fiscalía o realmente el plagio, por el cual sigue una demanda que hasta hoy no tiene definición? Como muchas cosas en la Fiscalía en realidad. Vamos a conocer los detalles, sobre todo porque es un caso particular, es cierto, pero muestra un poco el manejo que muchas veces se da también en la justicia y que afecta, como en este caso, a obras literarias. Y los invitados del primer bloque ya están con nosotros. Sí, ya están prácticamente todos ellos. Uno de ellos es compañero nuestro de la casa, conductor del Gigante de los Sábados, el señor Nelson Aguilera. Luego los vamos a saludar y ya también representantes del ámbito literario que van a compartir con nosotros detalles de este primer tema que ya iniciamos al volver de esta pausa. No es casual que entre escritores, autores, compositores se generen conflictos sobre derechos autorales. En este caso, el magíster Nelson Aguilera tiene una demanda sobre sí, supuestamente por un plagio, tras la publicación de un libro cuyo título conoceremos en instantes. Y desarrollaremos los aspectos legales y también los criterios de profesionales, especialmente de personas especialistas en letras, de dónde o cómo se supone existe el plagio, origen de la demanda hacia Nelson Aguilera. Por eso saludamos precisamente al autor del libro. Mariana, recordame el título. Sí, tenemos aquí de hecho un ejemplar. Así mismo de la novela o del libro que es objeto de la discordia. El autor es el señor Nelson Aguilera, él es magíster, conductor también aquí de Red Guaraní, el canal de la familia, como lo decíamos. Hola Nelson, hola, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuál es mi cámara? Ahí voy. Ahí está. Carombita, La Patriota. Ese es el Nelson libro. Es el autor. Vamos a saludar también luego a gente que está bien adentrada y conoce esta obra que nos acompaña también. La señora María José Peralta Geise, que a la derecha ella es editora de libros, es de la editorial Santillana, sí. Y es justamente siguió todo el proceso de la publicación de esta obra y nos da los detalles también. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. También saludamos a la licenciada Esther González Palacios. Ella es docente de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción y es crítica literaria. Bienvenida. Encantada. Gracias. Y la licenciada Raquel Chávez. Ella es licenciada en Letras y también va a darnos detalles de esta obra. Bienvenida, licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ellas quieren que las llamemos profe, que son profesoras, entonces luego vamos a pasar al tratamiento más informal. Más bienvenidos. Bueno, yo quiero poner los dos libros, de nuevo, Mariana. El libro de Nelson Aguilera versus El túnel del tiempo de María Eugenia Garay. Y a partir de esta exhibición, que podamos hacerlos en las cámaras que disponemos acá, Nelson Aguilera puede estar hablándonos de qué es lo que originó todo este conflicto. Bueno, la denuncia viene hace 3 años, un 18 de agosto del 2010, para mi gran sorpresa, cuando me informan de que 1.147 copias de Carombita La Patriota fueron confiscadas de la editorial santillana Alfaguara, ¿verdad? Entonces yo pregunté, ¿qué pasa? Y me dijeron, se te acusa por plagio. ¿Plagio? Dije, ¿cómo es posible? ¿Quién? Y allí me informaron que la colega María Eugenia Garay Sucolillo fue la que me estaba demandando y la fiscalía quería allanar hasta mi casa. A partir de allí hubo una sucesión de posturas. Por sobre todas las cosas, la editorial santillana presentó una postura diciendo que confiaba en mi honestidad, se ratificaba en eso. La editorial también mandó a hacer un estudio en Buenos Aires. También se hizo un estudio en España, en Estados Unidos, en España, específicamente el doctor José Vicente Peiró dijo no hay plagio. También en Estados Unidos la doctora Teresa Méndez Faith dijo no hay plagio. Las paraguayas Celeste Freitas Guirlán y Mirta Piris da Mota dijeron no hay plagio. A esto se sumó el doctor Guido Rodríguez Alcalá, que también hizo un estudio exhaustivo de las obras, y él es un historiador, un literato, un periodista, una persona también con mucha trayectoria en el campo literario, y también dijo que no había plagio. Luego vino la Cámara Paraguaya del Libro, dijo que no había plagio. El Pen Club dijo que no había plagio. A esto se sumó la Sociedad de Escritores del Paraguay, dijo que no había plagio. Entonces se publicaron por todos los medios. ¿Quién dice que hay plagio? Solo
solamente dice un perito de la Corte que es contador público. El señor Miguel Lemir hizo un estudio y 50% de las preguntas no contestó y en letras grandes puso así, hay plagio. Y eso es el señor Miguel Ángel Lemir. Se sumó también la profesora María del Carmen Pompa, que dijo que la intertextualidad es plagio. Si fuera la intertextualidad plagio, todos los literatos deberíamos ser llamados plagiarios. ¿Qué significa esto? Los datos históricos que yo utilicé son universales, no le pertenecen a nadie, absolutamente. Y lo mismo el tema del túnel del tiempo, que yo le llamo máquina del tiempo. Y los demás estudios que han dado como resultado que no fueron plagios fueron hechos a solicitud de la parte demandada, ¿es cierto ustedes? Y de la Fiscalía. ¿Quién solicitó? La Fiscalía. Y la Fiscalía. Todo se presentó, pero la fiscala no consideró esto. La fiscala Carmen Gubetich de Catoni declinó todos estos dictámenes y tomó como verdadero lo que dijo el contador. ¿Qué dice Raquel? Y la profesora. Una consulta, a partir de eso, nada más, antes de ir a los detalles. ¿Ustedes creen que el hecho de que, de que haya una cercanía, en este caso que es hermana del ministro de la Corte, nos decía, la autora, esto pueda estar incidiendo? Porque si todos los peritos universalmente están diciendo que no hay plagio, pero resulta que la autora, que es la hermana del ministro, finalmente logra que le digan si hay plagio, ¿les parece raro? Nos llama muchísimo la atención porque los jueces fueron lavándose la mano y tirando hacia arriba hasta llegar a esta situación que tenemos que llegar a un juicio oral. ¿Quién es tu abogado, Nelson? Mi abogado en este caso es el doctor Derly Céspedes. ¿Y no se produjo aún el juicio? El juicio tendría que haber sido ayer, antes de ayer y hoy, pero se pospuso porque nos informaron que la fiscala tenía que ir a Colombia para hacer un congreso sobre derechos autorales y también porque hubo cambio de abogados. Una última pregunta, después ya pasamos con nuestros otros invitados, o en este caso invitadas. ¿Existe posibilidad de un arreglo? ¿Hay buscaron la forma de que esto no llegue a esa instancia? Bueno, yo tuve que hablar con la señora Garay y en un momento teníamos que hablar en la audiencia preliminar, pero el único arreglo que ella quiere hacer es que yo acepte que plagié. Eso no es ningún arreglo. Además, eso atenta contra mis principios porque yo no plagié y no puedo mentir e ir a aceptar un delito que no cometí. Absolutamente. Licenciada Chávez, ¿qué opinión tiene sobre este tema? A mí me parece muy doloroso iniciar una litis. Yo nunca lo hubiera iniciado. A mí me parece que habría que haber hablado y haber hecho estos estudios que se hicieron ahora, exhaustivos, que uno los encuentra en todas partes. Yo esta tarde entré en internet y hay un estudio magistral, creo que es del profesor Lino Trinidad. Es fantástico. Cualquiera de los de nuestros oyentes, telespectadores, puede entrar en internet y hay un sitio que se llama Justicia para Nelson Aguilera. Es una maravilla. Habla de los temas, los personajes, los tiempos. El hecho de que el túnel del tiempo, que es el título, viene de una gran novela de H.G. Wells, un escritor inglés, que fue el que inició eso, o sea que no es nada original. Y que es patrimonio de la humanidad, todo el mundo puede. Los temas son patrimonios de la humanidad. No hay plagio, absolutamente. Los personajes son diferentes, dice este estudio. Los tiempos también, porque en la obra de Nelson, en Carumbita, hay dos tiempos paralelos. Y estos tiempos ocurren en un estado muy especial. Uno es el del 2010, año en que se publica el libro. Y el otro tiempo es el de la independencia, 1811. Pero lo notable es que en la obra, en la otra obra, los personajes, que son dos niños, con el abuelo van al comienzo, van hasta personajes míticos, personajes históricos también, Cleopatra, un mago, van al comienzo y luego hacen un viaje hacia los tiempos actuales. Y que el viaje de Nelson, que él crea, ocurre en un sueño, porque la tortuga sueña. Carumbita es un personaje completamente diferente al de los niños del otro libro, que son personajes reales. En cambio, Carumbita es un animal
animado, ¿verdad? Es una tortuga y es muy simpático también, hasta los títulos son diferentes. Porque Carumbé, ¿verdad? Tortuga más el diminutivo ita es un chopará, es un título muy original. En cambio, el túnel del tiempo es un recurso ya usado muchísimo. Nos hubiese gustado tenerla a María Eugenia Garay con nosotros, porque tal vez la audiencia pueda ir conociendo en detalles algo que no es muy popular. Esto no generó un debate público como otros eventos conocidos en nuestro ámbito informativo, pero tal vez podamos tener la ocasión de compartir aquí con la audiencia y con una escritora del nivel de María Eugenia, junto con Nelson, y dilucidar esto amigablemente, sin que trascienda hasta esos estrados donde tiene que, donde está llegando en estos momentos. Bueno, esa es una idea personal. María Eugenia, perdón, María José, como editora, ¿qué te merece esto? ¿Te gustaría que esto también se arregle, que termine todo así armoniosamente? Por supuesto. Una editorial lo que quiere es publicar libros. Entonces, y quiere que la gente lea esos libros, por supuesto. Entonces, problemas como estos frenan e impiden el encuentro del autor con sus lectores. Entonces, la editorial quiere que se solucione de la mejor manera posible y lo antes posible. Ya lleva 3 años este problema. Hace 3 años que se incautaron más de 1000 libros y esos libros estaban durmiendo en algún depósito, no sabemos dónde. Y es una pena, ¿verdad?, que haya libros encerrados en un depósito. Nos decía Nelson, usted siguió, digamos, el proceso. ¿Cómo se interioriza una editorial en este caso? Porque está el sello del autor y el sello de la casa editora al dar fe de una obra. En este caso ustedes de algún modo también avalan la autoría, digamos, o la honestidad, en este caso, del autor. ¿Cómo se hace ese trabajo? No sé si hay una certificación o es responsabilidad exclusiva del autor. ¿Cómo se maneja eso? Una editorial trabaja con contratos. Entonces, una editorial siempre, decimos, compra una obra o un original o una propuesta de buena fe. Y en el contrato siempre dice que el autor es el responsable último de que la obra realmente sea suya, original. Entonces, en cuanto a la responsabilidad, ¿verdad?, que puede haber, siempre el autor es el responsable, ¿verdad? Lo que, digamos, como editorial, lo que hacemos una vez que recibimos un original es hacer leer el original por un grupo de personas que se llaman lectores de editorial. Se contrata a un editor, si no hay un editor en la casa, que trabaja con la obra de tal manera que son varias personas las que leen una obra. Antes de ser publicada. Si a una persona del equipo no le saltó una similitud con otras obras que pudiera ser conflictiva, le puede saltar a la siguiente. También trabaja un corrector o varios correctores. Hay tantas personas involucradas que sin falta va a salir algo. De todas maneras, algo se puede filtrar, alguna vez puede ocurrir, pero digamos, hay unos mecanismos y nada, y una vez que ocurrió el hecho, ¿verdad?, como nosotros ya no somos parte de este proceso, lo que sí hacemos, como siempre, como somos una editora internacional, consultamos con las casas. Santillana está en 22 países en América, está en Europa también, en España y otros países. Entonces consultamos sobre casos similares y hablamos con los abogados de esas respectivas casas, ¿verdad? Y entonces nos cuentan. La verdad es que sorprendió bastante este caso por haber llegado a este estado, ¿verdad? ¿Y qué opinión le merece? No son tan belicosos. No es muy frecuente. ¿Y qué opinión le merece a la crítica literaria y profesora docente de la Facultad de la Universidad Nacional y de la Facultad de Filosofía, Esther González, este conflicto entre dos autores y escritores? Sí, lamentable conflicto. En un principio me causó mucha pena y una sorpresa que haya sucedido algo así. Conozco a la señora como una poeta, ¿verdad? Muy buena poeta. Y me sorprendió que hubiese cabido en su alma
idea semejante de alguien a quien nosotros conocemos como una persona de principios. Nelson Aguilera, aparte de ser escritor, él es un maestro y siempre estuvo colaborando en programas que tenemos de capacitación docente por el interior. Es muy querido por todos los docentes, por toda la ayuda que él permanentemente da. Por eso, cuando en un principio la señora había acudido a mí yo dije lo que yo pensaba. Entonces, luego que surgió esto, comenzamos a hacer estudios y estamos de acuerdo en todo con los especialistas que han estudiado. Hicimos muchos exámenes analizando campos, ¿verdad? Campos seleccionados de las dos obras para relacionar y encontrar dónde pudiera haber alguna posibilidad de... Ciertamente que hay posibilidad de homologación por el hecho de que ambos, como ya se estuvieron refiriendo, son los mismos referentes históricos a los cuales ellos se refieren, pero de una manera absolutamente diferente, que ni siquiera en la estructura, ni siquiera en la estilística, en el tipo de discurso utilizado, para nada, en el ritmo narrativo, una diferencia, pero tan grande hay que es imposible poder acusar de plagio. Y mire, yo pienso que en esta situación, cuando no tienen tantas posibilidades de probar una culpa, hay un principio que viene desde los tiempos de la Roma antigua, que es indubio pro reo. Claro. Ante la duda, el acusado tiene que estar beneficiado con una sentencia favorable. Y pienso que va a ser una... La fiscalía claro que sí. Y cuánta responsabilidad que tienen. Creo que tienen que tener presente, ¿verdad?, también el hecho de que esa carga probatoria tiene que estar siempre, corresponde al que realiza la denuncia, al acusador. De hecho es así, la carga de la prueba está en manos de Estamos acá con una futura abogada pero eso es verdad, ¿no es cierto? Analizar más exhaustivamente la parte del legal, ¿verdad, Nelson? Vamos a ir a una breve pausa, porque después queremos conocer también las posibles salidas que se pueda dar a esto, porque al menos de acuerdo a las expresiones de cada uno de nuestros invitados, no es lo ideal llegar al juicio oral y público. Antes de eso, aparentemente existe un interés en salir airosamente de esto entre dos conocidos escritores de nuestro medio. Ya volvemos. El juicio, Nelson nos decía, o sea, las etapas del proceso ya se quemaron todas. Ahora solo falta fecha del juicio, porque el juicio tenía que ser ayer. Ayer, antes de ayer y hoy, supuestamente, pero se pospuso para el 30 y 31 de octubre. ¿Por qué se pospuso? ¿Con qué argumento? Bueno, específicamente porque yo cambié de abogado, mi abogado no podía continuar, y por otro lado que la fiscala viajó a Colombia para un congreso de derechos autorales. Yo tenía un amigo que sostenía una expresión como parecida a esta, que decía: más vale un mal arreglo que un buen pleito. Sí, ¿conocen? ¿Estarían de acuerdo de que concluya en ese parámetro el problema de Nelson Aguilera con María Eugenia Garay? ¿Ustedes qué dicen? Es lo que más quisimos y pero todas las veces que nos manifestábamos decíamos en eso momento mismo. Ya se hizo todo en el sí, lastimosamente ya llegó a esta instancia. Pero en realidad hay que ver cómo está el juicio, porque así como nosotros vemos qué es lo que la Fiscalía tiene para sostener la acusación, más que un perito contrató... Sí, pero a nosotros nos llamó la atención la manipulación de la Fiscalía. Porque declinaron 40 testigos, fueron declinados, dejados de lado, porque el juez dijo que fueron presentados en forma extemporánea, cosa que no es verdad. O sea, hay muchas cosas que de repente uno se asusta de que el juez en tu cara te esté mintiendo y que no se le mueva ni una pestaña. Y voy a decir, pero estos son los jueces que van a juzgar mi caso, los que juzgan mi país. Totalmente. Y que de repente te esté diciendo cosas que van totalmente en contramano de lo que se había realizado. Porque en realidad, a mi declaración, me tomaron declaración en agosto del 2010 y la imputación vino en diciembre. El solo acto de haber hecho eso así tenía que ser nulo el proceso. Sin embargo, se continuó. Aún así, yo quiero agradecer un poquito aquí al Pen Club, que también se había manifestado por la prensa, con todos sus especialistas diciendo
diciendo que no hubo plagio. ¿Qué es la Pen Club? El Pen Club es una asociación de escritores, en este caso Paraguay, pero tiene su sede en Londres, porque nuclea a escritores de varios países del mundo. Y también había un experto que está justamente ahora en el país, pero no puede estar aquí ahora porque tiene lanzado un libro, que dijo, experto español dice que Nelson Aguilera no plagió. Y esto estuvo en toda la prensa, por todos lados, todos los estudios se publicaron, se presentaron estos estudios a la Fiscalía, más el abogado de Alfaguara, Buenos Aires, el señor Patricio Carballés, que también presentó legalmente, con el sello de la Embajada del Consulado, todo. Envió su estudio, la postura de Alfaguara Argentina, Buenos Aires, y también eso declinó la Fiscalía. Entonces todo esto nos llamó mucho la atención. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Acaso yo no tengo derecho para que se presenten los dictámenes también de la gente entendida? ¿O solamente vale lo que dice un contador público de la Corte sobre un aspecto literario, el cual por lo que vemos no entiende, porque no contestó ni 50% de las preguntas? Todo esto llama la atención. A nosotros nos preocupa, ¿por qué? Porque debería haber sido la fiscala imparcial. Sin embargo, parece que notamos un parcialismo total hacia el otro dictamen, que es deficiente en todo sentido, y lo más deficiente que una doctora en literatura diga que la intertextualidad es plagio, no puede ser. Porque que me digan que la intertextualidad no existe en literatura, o que me diga que toda obra literaria es intertextualidad, eso yo le acepto, pero que me diga, desde el punto de vista de la teoría literaria, que la intertextualidad es plagio, entonces Roabasto sería el primer plagiario. Todos, completamente. Porque la intertextualidad es que el autor resuena en su mente muchas obras. Yo me basé en Hipólito Sánchez Kell, un historiador paraguayo, para poder hacer esta obra que era para niños. ¿Ustedes creen de que debe existir en el ámbito del Ministerio Público una oficina, un área, un departamento? Mariana, vos que sos estudiante de abogacía. Hay que ver si alguien que lee obra literaria está en la fiscalía primero. Un área donde exista personas que pueda... yo entiendo la subjetividad de la opinión de Nelson respecto a la capacidad de la fiscalía para interpretar esta demanda, pero ¿no sería prudente de que existan personas en la fiscalía que puedan analizar desde otra óptica estos tipos de conflictos? Porque no se trata de un robo de un material, no es un hecho de acción penal pública conocida como todos sabemos de las crónicas policiales, ¿verdad? Y nos llama mucho la atención nomás. Es profundo, ¿verdad? Se tiene que designar a un perito entendido. No puede ser un contador. Sí, por eso digo, pero el perito, la fiscala o el fiscal... ¿Y quién le designó al contador? O sea, ¿con qué criterio? La fiscala. Porque él dice que es perito de la Corte, pero es un perito marcario, no es un perito de derechos autorales de literatura. Debería existir, hoy en día hay estas máquinas, programas de computadoras, que vos pones los dos textos y te salta y te dice si es plagio o no. Eso, por ejemplo, la Corte debería tener. O sea que es muy probable que él no tenga tampoco la capacidad, el perito de la Corte, de hacer un discernimiento objetivo sobre obras literarias, porque no sé si... No, pues si hubiese existido eso... ¿Qué capacidad tendría? A lo mejor no tiene ni la intención de perjudicar. Hay que cotejar los que escribe, por ejemplo, el profesor Peiró, el doctor Peiró, lo que escribe la Celeste o Guido, cotejar con su escrito y ahí ya... Es o algo más sencillo, leer ambos libros. Ahí no se necesita ninguna formación literaria. Además que leer ambos libros y ahí ya... Esta fue la respuesta mayormente del perito de la Corte. Determinar si son iguales los lugares donde ocurren las acciones y en ambos casos por qué, era la pregunta. Son hechos históricos. Con el debido respeto a su señoría, en este caso me remito a una expresión que en lo esencial es frecuentemente utilizada. Si esta no es una reiteración de la pregunta anterior, la reiteración ¿dónde está? Esto es lo que yo le llamo cantinflismo. Totalmente, no respondió la pregunta. No responde. Y en todas partes así va respondiendo. Igual que ya respondió, pero nunca respondió. Y esto aceptó la Fiscalía para poder imputarme. Y yo, otra cosa acá dice, por ejemplo, este es un documento que viene del Ministerio de Industria y Comercio. Intimación a Velasco, esto inventó la escritora. Flores que entregó doña Juana María de Lara al capitán Pedro Juan Caballero, esto inventó la escritora. Por favor. Esto es una ofensa para cualquier niño. De que esto te da el Ministerio de Industria y Comercio, no puede ser.
Yo quiero un análisis serio, profesional de gente. ¿Esto se puede volver a pedir? Sí. No sé si se puede pedir, pero... Por la parte de la carpeta. Esto salió del Departamento de Derechos Autorales. Sí, pero se puede volver a pedir un dictamen. Creo que ya no, estamos en la última. Pero el abogado allí queda la apelación. Dentro de estos conflictos, como es sui generis, no es algo muy frecuente, apelamos a que el abogado tuyo, claro, y no sé quiénes más le están apoyando a él, busquen la manera en que discutan en el nivel que ustedes conocen estos problemas, porque ahí está el conflicto para mí. Entró en un campo en donde no existe tal vez la capacidad de discernir puntillosamente lo que en el espíritu literario de esta obra se quiso decir, y bueno, es lo mismo que es muy probable que nos den a nosotros también poder descifrar esto, y bueno, a algún lado va a inclinar la balanza, mi opinión, pero a lo mejor no lo hago de manera muy objetiva, ¿no? Esa sería... el 31 de octubre está fijada la fecha, bueno, hasta octubre hay fecha de arreglar este asunto, Nelson. Sí, lo que sucede es que están en un problema grande, porque ¿cómo se puede imputar contra dos cosas así tan, bueno, incoherentes, ¿entendés? Y tantas otras, o sea que hay mayor cantidad de pruebas de la parte demandada que de la parte demandante, o sea que hay una insuficiencia probatoria imposible de vencer. Entonces ellos están en una... Yo propondría tenerla aquí de nuevo con nosotros antes del 31 de octubre, a María Eugenia Garay. Me gustaría compartir con ella y conocer también su opinión al respecto. Porque debemos poner las dos opiniones también a consideración de la opinión pública. Mariana, llegamos al final de este bloque con nuestras invitadas acá con Nelson y bueno, esperar que dentro de un tiempo podamos seguir analizando y dejar pendiente una decisión que finalmente tenga la justicia al respecto.